Amén. Mire, a lo largo de esta próxima semana va a haber una serie de actividades que se van a estar llevando a cabo como resultado de septiembre, el mes de la vida. Y obviamente el día 17, miércoles 17, vamos a tener con nosotros el miércoles 17, el viernes 19 y el domingo 21 en los 3 cultos a Geraldo de Ávila. Él va a ser el recurso y nos estará hablando precisamente sobre 5 temas que están directamente vinculados a la Sagrada Escritura, sobre todo en un libro que él escribió que se titula Volvamos a la Fuente. No sé cuántos de ustedes lo hayan leído, pero el libro Volvamos a la Fuente precisamente es un desafío para que los cristianos volvamos de nuevo a las Sagradas Escrituras. El budismo tiene su origen en las enseñanzas de un hombre llamado Siddhartha Gautama. Obviamente vivió en el siglo VI antes de Cristo. Lo que quiere decir entonces es que obviamente el budismo es una religión mucho más antigua que la fe cristiana. Gracias, doctor. Desde luego, mirar el budismo desde el punto de vista de su origen y verlo desde la perspectiva de su fundador es descubrir algunos elementos que son nobles, como por ejemplo él sentó las bases para una estructura precisamente de un pensamiento lleno de nobleza, donde el espíritu humano pudiera demostrar todo lo noble, todo lo tierno que puede llegar a ser. En estos 27 siglos que han transcurrido del budismo, obviamente el budismo se ha ido desarrollando. Y desde luego no solamente se ha desarrollado, sino que también ha ido cambiando. Estas religiones sufren precisamente de experiencias de cambios como resultado de lo que ya habíamos hablado del hinduismo, ¿no? El pensamiento del ser humano dicta las pautas, dicta las reglas, y en la medida en que los años pasan, pues entonces las reglas van cambiando. Contrario a la fe cristiana, que establece que las Sagradas Escrituras es su regla infalible de fe, y ella establece que los cielos y la tierra pueden pasar, pero la Escritura no pasa, ¿no? O sea, por eso en el macro de la estructura del cristianismo, ¿no? Y aún del judaísmo, la experiencia de la fe no es alterada como podemos verlo en el mundo del hinduismo y podemos verlo también en el mundo del budismo. Inclusive dentro de la experiencia misma de la religión musulmana encontramos cierta consistencia en su orden teológico y en su orden religioso, mucho más que en el hinduismo, mucho más que en el budismo y que en otras de estas tantas religiones mistéricas. Ahora, ¿qué cosas podemos conocer de su fundador? De este joven llamado Gautama, Siddhartha Gautama. Este joven fue criado en medio del lujo y del esplendor principesco. Obviamente se dice que le encantaba el deporte del arco y la flecha, y fue en un concurso de arco y flecha que ganó la mano de su novia. Poseía 3 palacios. Su padre le había puesto en sus manos 3 palacios,
uno para el invierno, otro para el verano y otro para los días otoñales y de lluvias, ¿no? Se dice que su padre había recibido algún tipo de profecía donde le auguraban que su hijo sería un religioso. Y desde luego, temiendo que esto se cumpliera en la vida de su hijo, entonces él ordenó que su hijo fuese dirigido a cualquiera de estos 3 palacios, pero no fuese sacado de los palacios, sino más bien la intención era mantenerlo dentro de los palacios para que de alguna manera la influencia religiosa en él no lograra lo que ya le habían augurado a su padre, de que él iba a venir con una inclinación religiosa. Desde luego, como sucede en esta historia, pues Gotama un buen día desobedeció a su padre, salió de uno de los palacios fugado y decidió ver qué había en el mundo que le estaba prohibido a él ver. Y desde luego, dentro de las cosas que él observó que le impactaron, fue el ver a un anciano extenuado en el camino. Se dice que otra de las cosas que le impactó fue ver tantas personas enfermas y decrépitas, cadáveres que también vio en el camino, y desde luego a un religioso hindú que le sobrecogió de espanto porque prácticamente estaba en sus huesos como resultado de los intensos días de ayuno que éste practicaba. Al regresar al palacio, obviamente ya su mente venía perturbada por la miseria que había observado, y desde luego él determinó que lo propio era marcharse y salir del palacio, y como era costumbre entre los hindúes, pues él entendía que salir del palacio le iba a permitir entonces aprender por sí mismo de la vida, sin la información que él entendía venía distorsionada de su padre y de sus allegados. Así que a los 29 años, Siddhartha Gautama abandona los palacios de su padre, deja a su familia y se lanza al mundo vestido con una túnica amarilla, que en aquel tiempo tipificaba a los monjes errantes que mendigaban para comer en el camino. Así que esa es una historia, ¿verdad?, que recoge ambos extremos: el extremo de un individuo lleno de opulencia que de momento se lanza a la pobreza paupérrima en una función de monje. Entre lo que él quiso encontrar dentro de esa aventura era cómo se puede resolver el misterio de la vida. Y desde luego por 6 años estuvo tratando de resolver en medio de la gente con la que se rodeó cómo se podía resolver el misterio de la vida. Primero se unió a 5 hindúes que tenían funciones de santos, ¿no? Se abstenían de alimentos para el cuerpo a fin de encontrar la verdad. Vivían dentro de un proceso obviamente de prohibición total en su cuerpo. Y desde luego él encontró en ellos una alternativa donde ellos le decían: pues mira, vas a saber de la vida a través de la práctica del ayuno. Y él entra y ayunó al máximo, pero a la larga, cuando termina su proceso
religioso con estos monjes, descubre que no había aprendido nada sustancial y nada que fuera pertinente a lo que él deseaba realmente encontrar. Así que comenzó de nuevo a comer y desde luego los santones se sintieron ofendidos con él porque ellos querían mantener la práctica del ayuno como parte del proceso para conocer más sobre los misterios de la vida, y a la larga pues lo expulsaron, lo sacaron del círculo porque no encontraron que él estaba violentando sus liturgias y su práctica religiosa. Y desde luego esto lo llevó a él en alguna medida a pensar que lo propio era un balance entre el placer y la abstención o la ausencia del placer. Y desde luego, pues, él entendió que lo propio era de forma independiente empezar a buscar alguna información. Había un árbol que se conocía como el árbol sagrado, ¿verdad? El árbol de Bodhi, y desde luego él se metió debajo de un árbol de esos por 49 días para meditar. Y en ese tiempo en el que estuvo debajo del árbol fue donde él alega haber tenido una visión de los ejércitos de Mara. Esta es un elemento antagónico en ese mundo religioso, donde estos lo atacaron con tormentas, lo atacaron con lluvias, lo atacaron con piedras, y desde luego el propio Mara vino hasta donde él y le dijo: mira, si tú abandonas esta búsqueda que tú estás teniendo, yo te voy a garantizar que tú vas a tener todas las riquezas del mundo. Por lo tanto, le estaba desafiando dentro de esa visión a que él abandonara el objetivo que se había propuesto y que de esa manera él iba a ser rico. ¿Quién era Mara? Mara es el pensamiento, dentro del pensamiento es un dios que está enfocado a la maldad, está enfocado a lo perverso, ¿no? Así que como él se resistió a la influencia dentro de esa visión del ejército de Mara y de Mara, entonces hizo huir esas fuerzas del mal. Y una vez las hizo huir, entonces él alega que obtuvo el esclarecimiento que buscaba. Y de ahí en adelante, obviamente, cambió su nombre. En lugar de llamarse Siddhartha Gautama, de ahí en adelante su nombre es Buda, que significa el iluminado. Ahora, Buda se va a la ciudad de Benares, en la India, y allí se encontró de nuevo con los 5 santos estos con quien él estuvo, y obviamente les refirió a ellos sus experiencias y le planteó a ellos cómo había encontrado ese significado de la vida a través de ese proceso, de esa visión, porque no sé si captaron, pero el significado de la vida estriba precisamente en que el ser humano tiene que caminar hacia encontrar la iluminación. Esa es la filosofía de Buda. ¿Ves? Es que cada ser humano debe caminar hacia encontrar la iluminación. No importa lo que le ofrezcan, no importa lo que le den, la meta es encontrar la iluminación. Y hasta que no se encuentre esa iluminación, el ser humano no debe descansar y debe rechazar todo tipo de oferta que le distraiga de esa meta y de ese objetivo. Por lo tanto,
cuando Buda se encuentra con los 5 santos estos con los que él estuvo, le comparte y le hace saber que ya él encontró el significado de la vida. Y el significado de la vida es que él logró de alguna manera ser iluminado para de esta forma encontrar el significado del misterio de la vida. Y durante 45 años Buda recorrió el norte de la India, enseñándole a la gente los principios de su nueva fe y de su nueva religión. Y desde luego se dice que ya después de estos 45 años, con el cuerpo extenuado por sus arduas tareas, enfermó gravemente y dice que se acostó a morir. Pero antes de su muerte reunió a sus discípulos, los adiestró, les impartió sus últimas enseñanzas y entonces los envió para que de esta manera ellos también siguieran esparciendo la fe que habían encontrado a través de las enseñanzas de él iluminado. Como resultado de su muerte, entonces sus seguidores concluyen que Buda pasó a ocupar su sitio en el nirvana, que su religión considera como la meta de todos los esfuerzos humanos. O sea, el nirvana es como el cielo, la eternidad. Y desde luego, pues, sus seguidores hacen esa conclusión de la vida y obra de Buda. Dicen, mira, en el momento de su muerte, tal y como nos lo enseñó, él pasó a ocupar su sitio en el nirvana. Y desde luego, pues su religión ha establecido que el nirvana es la meta de todo esfuerzo humano, que esté concentrado, que esté enfocado, que esté orientado precisamente para conocer los misterios de la vida hasta llegar a la iluminación. Cuando uno lo mira así, ¿verdad? Pues se ve un concepto bastante sencillo en términos de su cosmovisión religiosa. La médula de la doctrina del budismo radica en 2 grandes sentencias. La primera de ellas, las 4 verdades sublimes, y obviamente la senda octupla, que es lo que se conoce como la sublime senda octupla. ¿Qué son estas doctrinas que están divididas en 2 grandes sentencias dentro del budismo? Pues las verdades de ellas, de estas doctrinas, son las siguientes. Número 1, el sufrimiento es universal. Esa es una de las doctrinas del budismo. El sufrimiento es universal. Número 2, la causa del sufrimiento es el deseo insaciable del ser humano. O sea, ellos dicen, el ser humano sufre porque en él hay un deseo insaciable. Desde luego, la tercera causa que ellos plantean es que el remedio del sufrimiento es olvidarse de todo anhelo. Uno no tiene que desear nada, ni aspirar a nada, ni envidiar nada. Y por el otro lado, el modo de deshacerse de los anhelos es entonces seguir la sublime senda octupla, que es la doctrina cuarta. ¿Y qué es la senda octupla? Pues es, número 1, los conocimientos apropiados. Número 2, funcionar con buena intención. Número 3,
un lenguaje apropiado, es decir, construir la vida como resultado de ¿qué? Del pensamiento. Por el otro lado, la buena conducta. Otro elemento de la senda octupla, que es un requisito para cualquier budista, es los medios de vida honestos, el esfuerzo legítimo, la atención correcta y la verdadera concentración. Si usted mira la senda octupla, usted no va a encontrar nada malo en ella. De hecho, cuando en la década del 60 los americanos salieron de Estados Unidos para buscar el auxilio religioso en Oriente, una de las cosas que les movió a buscar el auxilio religioso de Oriente era que se sentían defraudados por el cristianismo de la década del 60 en Estados Unidos. Y se encontraron entonces con lo que ellos entendían era esta gran maravilla, la maravilla de que el ser humano debe desarrollar conocimientos apropiados y debe tener conocimiento apropiado, una mente apropiada, debe vivir de buenas intenciones, debe tener un lenguaje apropiado, debe tener una buena conducta, debe tener medios de vida honestos, debe tener esfuerzos legítimos y debe tener atención correcta y debe tener una verdadera concentración en lo que respecta a la vida. Y cuando uno lo mira con toda honradez, ninguna de ellas es mala. Todas ellas son buenas. Lo que es interesante es que todas ellas están también dentro de los valores del reino de la fe cristiana. ¿Ves? En todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo noble, en todo lo que tiene virtud, en esto que pensar. O sea, el cristianismo, de hecho, dentro del cristianismo hay más reglas de virtudes que doctrinas teológicas. ¿Eh? Ahora, ¿dónde está el problema? El problema no está en la fe, el problema está en los individuos. O sea, de la misma manera que podemos encontrar cristianos de espalda al cristianismo, que a fin de cuentas la ecuación correcta es que no son cristianos, ¿verdad? Pues de la misma manera podemos encontrar gente que alega practicar el budismo, que están de espalda a la senda octuple. Pero no podemos juzgar la dimensión de la fe como resultado de las costumbres de los individuos. Pero si alguna experiencia religiosa es rica en valores éticos, en valores morales, es el cristianismo. De hecho, cuando el cristianismo trasciende al mundo gentil, el mundo gentil era un mundo polígamo, por ejemplo. Y el cristianismo se tiene que poner de frente ante una sociedad polígama para decirle no, el que quiera ser obispo tiene que ser marido de ¿qué? De una sola mujer. O sea, se acabó. Aquí no podemos permitir la poligamia. Y al cristianismo no le titubearon las piernas, no se le tambalearon las piernas para mantenerse firme en los valores éticos y en los valores morales. Y los estableció sin temor. Desde luego, a mí me llama mucho la atención que fue un proceso gradual. Cuando yo me atrevo a hablar esto con ustedes aquí, pero a lo mejor no me atrevería a hablarlo en una predicación porque a lo mejor la gente se queda pegado en eso y no. Pero fíjese que la expresión del documento es primero a los obispos. El que desea obispado, buena cosa que, buena cosa desea, pero se requiere que sean maridos de ¿qué? De una sola mujer. Lo que quiere decir es que la regla de la moralidad cristiana basada en la monogamia no se le empujó a todo el mundo a la misma vez,
sino se les requirió inicialmente a los obispos. ¿Ves? ¿Por qué? Bueno, porque si ellos van a ser los modelos de la fe, son los primeros que tienen que conducirse dentro del marco de ese modelo. Más adelante, la gente viéndolos a ellos en el modelo de la fe, pues van a imitar la fe de ellos. Pero la Iglesia, aun cuando estableció un mecanismo para trabajar con el problema, lo enfrentó, y lo enfrentó con determinación, y lo enfrentó con arrojo, y no negoció lo que ellos postulaban y lo que ellos creían. ¿Por qué es importante decir esto? Porque una de las cosas que muchas veces llama la atención a algunas personas en Occidente de la filosofía budista, es precisamente las normas morales que ellos tienen. Pero esas normas morales no están enajenadas de la fe cristiana. Esas normas morales son parte de la fe. Son parte de la fe. Cuando uno, por ejemplo, aun cuando uno mira la carta de Pablo a los Efesios, cuando dice, porque no tenemos lucha contra carne, ni sangre, sino contra potestades, recuerda que entonces Pablo dice, por lo tanto, vestidos de ¿qué? De toda la armadura de Dios. Y él dice que uses un casco, que uses un yelmo, que uses un escudo, pero fíjese de lo que está hablando, que uses un instrumento de justicia, un instrumento de verdad, ¿verdad? Y cuando usted lo empieza a evaluar, ¿qué es lo que usted descubre? Valores de la vida cristiana. Porque lo peor del mundo es encontrarse con un cristiano embustero. Eso es lo peor. Entonces, uno se encuentra con una gente que dice, no, que dice que no tenemos lucha contra carne, entonces hacen de eso un marco de espiritualidad y lo sacan de contexto. Si el texto está clarito, el texto dice que te vistas de un soldado y que uses el yelmo, el escudo de la verdad. ¿Por qué? Porque es imposible enfrentar el mal hablando mentira. O sea, de la única manera que se destruye la mentira es hablando verdad. Por eso, sí. Ahora, lo que es importante dentro de esto es que entendamos que el problema no es de la fe, el problema es a veces de lo liviano que tomamos la fe. Porque esto no solamente pasa dentro del cristianismo, esto pasa también dentro de los pueblos y de las naciones que alegan también observar la experiencia cultica del budismo. Pues se van a topar con unas personas que siguen las reglas octuplas y se van a encontrar con otros que no siguen ni una enésima parte de ninguna regla. Esa es la realidad. Ahora, dentro de esas reglas y dentro de esas doctrinas, hay dos escuelas de doctrina dentro del budismo. Y una de esas escuelas es la escuela del budismo Hinayana, que es la escuela que profesan los asiáticos del sur. Y está también la escuela del budismo Mahayana, que es la escuela que se profesa en China, en Japón, en Corea, en el Tíbet, en Mongolia. Ahora, el Hinayana, ¿verdad? Que son las de los asiáticos de la parte sur, profesan la austeridad individual y la salvación por la fe y las buenas obras. O sea, ellos plantean que el ser humano sí debe mantener una conducta de austeridad, porque acuérdense que dentro de la doctrina uno de los problemas más grandes del hombre es estar deseando y estar anhelando. Y por estar anhelando y por estar deseando es que el ser humano se corrompe. Entonces, pues, está esa prohibición radical. Y pues para que esa prohibición se haga radical, pues ya necesariamente la austeridad es
parte de la doctrina. Ahora, lo que es importante es entender que aun cuando hay dos escuelas, todos los budistas practican la sublime senda octupla. Eso lo practican. Si un budista se hubiera encontrado con Jesús, probablemente Jesús hubiera dicho de él que estaba muy cerca del reino. Porque a fin de cuentas hay un alto contenido de valores morales y éticos que son cónsonos con la experiencia de la fe cristiana. Ahora, ¿qué otro elemento podemos plantear del budismo? Pues el budismo practica y cree en la reencarnación para llegar al nirvana. Es decir, de alguna manera se mantuvieron con vínculos de la religión del hinduismo, ¿no? que cree que para llegar al cielo o a la perfección o a un eón perfecto, pues hay que entrar por procesos de reencarnación. Creen en muchas de las cosas que el hinduismo postula, pero hay cosas que el hinduismo tiene que el budismo no las acepta, como por ejemplo la distinción de castas. El budista no cree como el hinduista, que entiende que hay castas dentro del proceso de la reencarnación. Para el budista, todos los hombres, todas las mujeres son iguales en las posibilidades y las potencialidades espirituales. Y por el otro lado, cuando usted mira la liturgia religiosa hindú, es una liturgia muy ostentosa y muy lujosa. No sé si usted ha tenido la oportunidad, pero es impresionante lo que uno puede ver del ostentoso dentro. El ritual budista es mucho más sencillo, es mucho más simple, es mucho más austero. Así que para la práctica del budismo, el ser humano tiene que apartarse del remolino de la vida. O sea, si usted nota bien, una de las cosas que influye mucho en el budismo son los monasterios. Y la razón, obviamente, es precisamente como parte de esa filosofía. Mientras más apartado de la vida, del bullicio, del remolino de la gente, mejor se puede encontrar la paz y mejor se puede encontrar el sentido de la vida misma. Por el otro lado, establecen que hay que vivir con sencillez. Si usted ve al budista, en su práctica y en su liturgia es bastante sencilla. Otra de las cosas que ellos establecen es que hay que emplear mucho tiempo en la meditación y en la enseñanza. La meditación y la enseñanza. Cosas que obviamente el cristianismo también la postula y la plantea. Lo que pasa es que nosotros en Occidente hemos sido tragados por el pensamiento occidental. Pero usted se topa con un cristiano, digamos, de la China, y la disciplina de él, desde el punto de vista social y cultural, la aplica de igual forma a la experiencia y a la dimensión de la fe. De hecho, aquí hace muchos años atrás vino una mujer norteamericana a nuestra iglesia, nos predicó, y ella me compartió la primera invitación que recibió para la China. Y ella dice que estaba impresionadísima, que en la China se supiera de ella, se supiera de su ministerio, y que la estuvieran invitando para ir a la China a predicar.
Así que ella aceptó, ¿no? Con mucho orgullo, y dice, cuando llegué a la China, después de ese viaje tan intenso y demás, me sobrecogió que me habían invitado para una vigilia, y eso no me gustó mucho, porque yo me consideraba una mujer que estaba en un nivel ministerial muy alto en Estados Unidos, y que me hayan invitado a predicar en una vigilia. Eso como que a mí no me gustó mucho. Bueno, pero ya estaba allí, así que no tenía otra alternativa. Me dice, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que me dijeron que mi participación iba a ser a las 12 de la noche. Y lo peor fue que me dijeron que ya ellos llevaban más de una semana de vigilia. Y entonces yo entendí, pero ¿cómo a esta gente se le ocurre traerme a hablarle a unas personas que tienen que estar muertos de cansados, que tienen que estar ya agotados, y me han traído para que yo les hable a las 12 de la noche, y una gente que llevan días orando, y en esta vigilia, y ella dice que estaba ofendida, pero ya no tenía más opción, ya había llegado. Entonces dice que cuando llegó al lugar le sorprendió que había miles de personas en la vigilia. Dice, pero ellos llegaron para la actividad y dice, no, desde que empezó está así. O sea que ella todavía tenía esperanza de que la gente había llegado para oírla a ella. Y dice, no, desde que empezó esto está así de lleno. Y dice, ok. Pues ¿qué sucede? Cuando ella entra, estaban orando. Y entonces cuando ella escucha la oración, le dice al intérprete, me quiero poner en contexto. Ellos están orando. ¿Por quién están orando? Dice, están orando por Estados Unidos. Dice, están orando por Estados Unidos. ¿Y qué están orando? Dice, bueno, si quiere le traduzco. Entonces empezaron a traducir y ella me dice, Moisés, cuando yo escuché la traducción yo me iba a morir. Ellos estaban orando para que Dios enviara un avivamiento auténtico a Estados Unidos. Porque a fin de cuentas, en donde se da una experiencia de ayuno de semana y de oración y de vigilia de semana en Estados Unidos, en ningún lugar. Pues la disciplina cultural de esa gente la transfieren a la experiencia de la fe. Y nosotros hemos tenido aquí a un joven que fue vicepresidente de la Juventud Comunista de China y se convirtió al cristianismo en la universidad, y de haber sido vicepresidente de la Juventud Comunista de China pasó a ser un preso por causa de la fe. Pero ese muchacho sabe como 6 idiomas. Y la última vez que vino aquí, la penúltima vez, todavía no hablaba bien, pero la última vez me dijo, no, yo voy a predicar en español. Y yo le digo, mejor predique en inglés y que alguien te interprete. Me dice, no, ya yo sé hablar español. Y predicó en español, yo quedé asombrado. Hacía como un año y ya él dominaba el español para expresarse. Porque es gente que está bien orientada precisamente hacia ese elemento de la meditación, de la enseñanza. Son gente que están autodisciplinados. Desde luego, la fe cristiana demarca ese sentido de autodisciplina. El problema es que nosotros no lo llevamos, porque estamos imbuidos de una cultura y de una tradición totalmente distinta. Pero el mismo hecho, ¿cómo comienza Jesús su ministerio? Con 40 días de ¿qué? De ayuno. Eso es una disciplina. Jesús pasaba horas orando. Es una disciplina. El sermón del monte. Oiga, eso tuvo que haber tomado días y días. Eso era una disciplina. Cuando los discípulos llegan donde Jesús dice, mira, despide esta multitud, que esta gente está muerta de hambre. Pero nadie se mueve. Eso es una disciplina. O sea, el problema es que como
la grama del vecino siempre está más verde que la nuestra. Pues mucha gente ve los procesos de disciplina de estas religiones orientales y obviamente se impresionan por ellas. Y tienen razón para impresionarse. Pero esto no quiere decir que la fe cristiana no tenga los mismos procesos de disciplina. Lo que pasa es que estamos en Occidente. Imagínense que la gente se asoma al balcón o a la marquesina para ver si va a llover y decidir si va al culto o no. Y si cree que va a llover, es razón suficiente para decir, no, yo creo que va a llover, no voy a ir. Entonces, porque estamos en Occidente. Pero esto no es, esta no es la nomenclatura de nuestra fe. Esto es el resultado de qué? De nuestra disciplina. De hecho, si fuésemos budistas, fuéramos indisciplinados. Budistas indisciplinados. Porque es parte de un proceso de qué? De nuestra propia idiosincrasia, de nuestra cultura. Ahora, otra de las cosas que afirma el budismo es que la pobreza tiene que ser practicada y que hay que comer lo que nos ofrezcan, ya sea en una casa rica o en una casa pobre. Eso lo dijo Jesús. Ustedes no lleven alforja ni lleven nada en que guardar nada. Simplemente salgan y donde le den de comer, coman, con acción de gracia. O sea, ¿por qué? Porque es parte de las disciplinas orientales. Jesús enseñó parte de esa disciplina. Lo que pasa es que, obviamente, nosotros la occidentalizamos. Yo a veces me topo con gente que me dicen, y antes en los cultos de antes, eso sí que era tremendo, que todo el barrio se iba a oír el culto. Pues claro, pues no había televisión. Y el entretenimiento era la iglesia. No había televisión, no había internet, no había Disney Channel, no había nada. No había radio, no había nada. Entonces llegaba a las 6 de la tarde y los muchachos decían, vamos a entretenernos para la iglesia. Entonces asomaban por las ventanas, pero obviamente ahora es que yo me maravillo cuando yo veo jóvenes que tienen que pasar por 20 pop y llegan a la iglesia y digo, wow, qué general es ese muchacho, ¿ah? Que pasó por discoteca y pasó por pop y pasó por cine y llegó a la iglesia. De ese sí que yo me maravillo, que se pudo haber quedado en su casa muy bien viendo 400 canales de televisión y decidió venir a la iglesia. De ese sí que yo me maravillo. Pero a veces caemos en esa trampa de decir, no, quien desea hacerlo, quien desea comprometerse, quien desea vivir una vida de compromiso cristiana, no le importa el tiempo, lo va a hacer y lo va a realizar. Yo personalmente tengo un amigo que hizo voto de pobreza. No es un budista, es un cristiano y hizo votos de pobreza. Y no duerme en cama, duerme en el piso. Y yo constantemente hablo con él y siempre buscando la forma de ver cómo te puedo servir, cómo te puedo ayudar. Me dice, tu llamada me basta, chico. Escucharte me basta. Pero ¿tienes alguna necesidad? No tengo necesidad de nada, Moisés. Estoy feliz. Tú me prometes que si te falta algo, Moisés, el día que me falte algo, yo te llamo. Lo conozco hace años y nunca le he podido dar nada, porque él dice que no necesita nada.
Y está en Occidente, no está en la China, ni está en el Japón, no, está aquí. O sea, que quien quiere vivir una vida cristiana disciplinada, la puede vivir. Lo que pasa es que, obviamente, nosotros desarrollamos una confesión de fe desde una perspectiva occidental, como se fue desarrollando la fe y la economía. Imagínense, hubo un movimiento religioso, que no voy a mencionar nombres para no desvirtuar el tema, ¿verdad? Pero hubo un movimiento religioso que de la única manera que una persona podía probar que era cristiano era en la prosperidad. Si prosperas, eres un buen cristiano. Si no prosperas, no lo eres. Pero eso no necesariamente la Escritura lo avala. Cuando usted escucha la carta de Pablo, la cartita esta pequeña escrita a Gallo, dice: deseo que en todo seas ¿qué? En todo seas prosperado. Y cuando se dice en todo, pues seas prosperado en virtud, seas prosperado en salud, seas prosperado en conducta, seas prosperado en actitudes, en todo. O sea, pero yo no sé a quién se le ocurrió que solamente lo que eso quiere decir es que seas prosperado en chavo. Y usted escucha a la gente por ahí que de lo único que hablan es que citan el dichoso texto, ¿verdad? Para decirle a la gente: tienes que prosperar económicamente, porque de la única manera que tú pruebas que tú eres un buen cristiano y que Dios te bendice es económicamente. Bueno, ¿por qué traigo esto? Porque realmente, desde el punto de vista conceptual, hay budistas como cristianos devotos y hay budistas como cristianos no devotos. El jíbaro nuestro tiene razón: donde quiera se cuece el agua. Entonces hay gente que viene a la fe cristiana, se desilusiona, y hay gente que va a la fe budista y se desilusiona también porque descubren que el factor es un factor que humano. Ahora, hay familias, tú parece que me estás siguiendo muy bien, ¿verdad? Con los datos del tema. Hay familias que convierten a sus hijos en monjes a edades bien tempranas, bien tempranas, edades como 4 años, ¿verdad? Para hacerlos monjes a esa edad se hace una ceremonia bien importante, tan importante como una boda o tan importante como un funeral. Se hace una fiesta, se invita a toda la familia, se hace un pabellón especial para los monjes, con comida, con música, con regalos. Se entiende que todo el que va a la fiesta le da un crédito al karma. ¿Se acuerdan el término de karma, verdad? Entonces se presenta al niño vestido como príncipe para representar a Gautama antes de ser ¿qué? Buda. Y luego se le quita su ropa de príncipe y se le hace entender que ahora entra como monje para imitar a Buda, porque todo eso es vanidad. Le afeitan la cabeza. Yo tengo fotos de niños dentro de estas ceremonias cuando le están afeitando la cabeza y usted ve al niño como niño llorando. Y si era en el tiempo de los Beatles, más lloraba todavía. ¿Ve? Luego se le despoja de su ropa y finalmente entonces se le viste con ropas de monje, se le provee un tazón para mendigar y desde luego al niño se le pide en la ceremonia
solicitar los 3 amparos sagrados, que es el amparo de Buda, el amparo de la ley, es decir, el amparo de los escritos, ¿verdad? Que ya mencionamos de la doctrina, y el amparo de la orden de los monjes a la que va a pertenecer. Luego se lleva al niño a un monasterio en donde hará su primer ensayo de vida como monje. Pero eso en la mente occidental no cabe. Que yo dé a mi nene de 4 años, ese de aquel está bien chulería y hay quien me lo quite, pero es parte de esa cultura, es parte de esa disciplina. Ahora, para los budistas del sur, ¿verdad? Especialmente los de Ceilán, los de Birmania, los de Tailandia, los de Himalaya, sí. La senda de Buda es la base de su religión y tratan de vivir bajo 5 preceptos que ellos consideran sumamente importantes. Uno es no quitarse la vida, y eso está también definido dentro de la fe cristiana. Número 2, no tomar lo que no se le da. Es más, Jesús fue más allá. Jesús dijo: ustedes agarren el burro ese y cuando alguien venga díganle que se le va a devolver, porque es bueno que el cristiano lo que le presten lo devuelva, no se quede con lo que le han prestado. ¿Se da cuenta? O sea, son valores. Ahora, dice, no puede existir placer ilícito, y a mí me parece que eso es parte de las virtudes cristianas. No mentir y no utilizar bebidas alcohólicas. ¿Ves? Ahora, desde luego se les requiere que sean dados a la meditación y que construyan algún tipo de edificación como las pagodas, como las estupas, para dedicarse a ese lugar a meditar. Yo conozco cantidad de cristianos que en su casa tienen un rinconcito para orar. Mira, este es mi rinconcito. Yo fui no hace mucho a casa de una amiga y me dijo: vente para enseñarte dónde yo, y debajo de la escalera de su casa, que de 2 pisos, ya hizo allí un ánice. Ahí, cuando yo voy a orar, ahí es donde yo me... Pues ellos también lo plantean. Y para sostener los monasterios, hacen actos de méritos, obviamente para el karma. Acuérdense que esto está vinculado al hinduismo, ¿no? La cuestión del karma, que hay que ir viviendo la vida que nos toque vivir para seguir trascendiendo de una vida a otra. Claro, estos budistas del sur no reconocen a Buda como Dios, ni lo reconocen como un hombre digno de homenaje. Simplemente ellos dicen que él es el modelo para meditar. Lo que sí afirman es que ellos están dentro del karma hasta llegar al nirvana, que es básicamente lo mismo que postulan los religiosos en el mundo hindú. Durante los primeros 300 años de la muerte de Buda, prácticamente en toda la India y en Ceilán se propagó el budismo. Con el tiempo, los comerciantes chinos llevaron la fe budista a la China. Los monjes budistas de la India se dirigieron hacia el norte como misioneros, y finalmente los monjes chinos viajaron entonces hacia el sur, y desde luego la historia del budismo recoge a unas personalidades como Fan Zheng, que salió de China en el 399 y pasó 15 años en la India, como Xuanzang Han, que pasó 16 años en la India y regresó cargado de libros y manuscritos budistas para traducirlos al chino, por lo menos al idioma de su región. Y en el siglo VII, un gran príncipe japonés que se había convertido al budismo, entonces lo establece en Japón como la religión nacional. Y todavía al día de hoy
la religión nacional, aunque no necesariamente es practicada por todos los japoneses, porque muchos japoneses practican la religión de ellos, su propio yen, la religión del yen, del dinero, ¿no? Pues, pero la religión nacional, obviamente todavía desde el siglo VII hasta hoy, sigue siendo la religión budista. Luego llegan al Tíbet, no sé si ha oído hablar de los monjes tibetanos, ¿verdad? Pero en el Tíbet hay un sincretismo donde, desde luego, cuando usted ve películas de los tibetanos, usted va a encontrar que los tibetanos hacen una serie de prácticas y de rituales que son como rituales medio mágicos, se pueden levitar, pueden pasarse de un lado a otro. Usted ve películas que hacen cosas, ¿verdad?, que solamente la cinematografía puede lograr que se hagan, porque ellos estuvieron vinculados al sincretismo de las prácticas tibetanas antiguas, y lo que hicieron fue que adaptaron el budismo a sus prácticas mistéricas, sus prácticas mágicas, y hoy en día en el Tíbet usted puede ver un budismo con doctrinas mágicas, con doctrinas místicas que provienen en gran medida de nuestros amigos los hindúes. Hay brujería, hay unas prácticas que desde la óptica cristiana uno las puede identificar como cosas demoníacas, y desde luego a eso se le llama lamainismo o lamaísmo tibetano. ¿Qué cosas uno puede reconocer del budismo? Pues es pacifista, es tolerante, plantea el concepto de la no violencia, el respeto al individuo, el amor por los animales y el amor por la naturaleza. Aunque cabe señalar, por el otro lado, obviamente que como resultado de las grandes fricciones políticas que los pueblos y las naciones tienen, muchas veces el cristianismo se asocia o con el judaísmo, o se asocia con Occidente, con Norteamérica, o con Inglaterra. Y entonces estas fricciones de las naciones han hecho que las religiones se identifiquen desde una perspectiva política, y muchas veces aún dentro del mundo budista, de los pueblos budistas, el cristianismo es tratado también con violencia. Por ejemplo, en el área del Tíbet ha habido mucho cristiano que ha sido perseguido y que ha sido torturado por la fe, y es precisamente como resultado de estas grandes fricciones políticas que hoy en día existen y que tal parece que no tienen remedio. Da la impresión que no tienen remedio, a tal punto que ya inclusive en territorio de los estados norteamericanos hay escuelas donde enseñan a los niños a odiar a Norteamérica, y uno no entiende eso. Ahora, ¿cómo es que Buda, que por ningún lado ostentó ser una deidad, que por ningún lado exigió que se le reconociera como una deidad, de hecho pudo haberse sentido mejor como una deidad siendo príncipe, siendo rico, viviendo en 3 palacios? Sin embargo, renunció a toda esa pompa para convertirse en una persona humilde y sencilla. Pero, desde luego, en el proceso fue convertido en una deidad. Y al día de hoy, usted va a encontrar la figura de Buda, aún en Occidente, como señal de la buena suerte.
y la gente le toca la barriga. Bueno, yo creo que en alguna medida, como él renunció a la primera experiencia de los monjes santos, que digo, no, yo voy a seguir comiendo, pues tal parece que eso hizo que entonces se presentara la figura de él de esta manera. Y poco a poco ha ido trascendiendo al punto de que lo más importante de Buda para alguna gente no es su enseñanza, lo más importante de Buda para alguna gente es su barriga. ¿Te das cuenta? O sea, hay gente que va a estos establecimientos y ven a Buda y mire, y usted miran para todos lados para que nadie los mire. Gracioso, ¿no? Yo recuerdo una vez que yo andaba con un amigo y desde luego ya era cerca de las 4 de la tarde, yo no había desayunado todavía y llega un momento en que el hambre ya vence y yo le digo, donde primero veamos un sitio para comer, yo me voy a estacionar, yo voy a comer. Y desde luego pues lo primero que vimos fue un restaurante oriental. Y yo me estacioné. Cuando me estacioné, que fuimos a entrar, había en la entrada de aquel restaurante había un Buda que no les miento, tenía más de 12 pies de alto. Una cosa enormísima. Entonces cuando el otro me dijo, no, aquí no como yo. Y yo le dije, yo te di a ti que donde primero yo encontrara donde comer, yo iba a comer. Y me dijo, yo creo que aquí no debemos comer. Y yo le dije, no, yo voy a comer. Y para colmo, cuando entré, lo que preparaban rápido y yo me lo podía comer era una cosa que se llamaba Budapest. Y él me dijo, yo lo siento mucho, me dice, pero yo no voy a comer. Digo, bueno, pues, si quieres espera que yo come y por ahí, pues, nos encontremos, pues comes tú, pero yo voy a comer aquí. Y no comió, no quiso comer. Pues yo pedí mi Budapest, me lo trajeron, me senté, di gracias al Señor y me lo comí. Claro, el sinvergüenza, entonces esperó que yo me lo comiera para entonces crearme el sentimiento de culpa. Para entonces hacerme creer que yo me había comido cosas endemoniadas. Yo le dije, mira chico, no seas tan ignorante, que la Biblia dice que tiene boca y no habla, ojos y no ve, pies y no camina, manos y no palpa. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que dice que cualquiera que crea que tiene ojos y ve es tan ignorante como él. Así que déjame quieto, hacer la digestión tranquilo y vamos a ver dónde encontramos un sándwich para ti. Pero obviamente hay un elemento que hizo de Buda lo que Buda nunca pensó ni quiso ser. Por ejemplo, los Mahayana, que es producto de esa nueva interpretación de la doctrina de Buda, 200 años después de su muerte, en esa doctrina se comenzó a afirmar que la virtud de Buda radicaba en su devoción a los semejantes y que después de lograr su iluminación se quedó 45 años compartiendo el secreto de la salvación. Por lo tanto, el budista ideal de los Mahayana se transforma en lo que ellos llaman una figura santa, que había jurado no entrar en nirvana hasta que todo el género humano hubiese alcanzado la salvación juntamente con él. Por lo tanto, ellos dicen que Buda es primordialmente divino, porque todavía Buda sigue interactuando como una figura santa que negó entrar a nirvana hasta tanto la salvación no esté al alcance de todo ser humano. Por lo tanto, ese tipo de planteamiento lo convirtió en una divinidad, cosa que él nunca pidió
que nunca solicitó y que probablemente nunca estuvo en su mente. Por el otro lado, el Hinayana insiste en que todo hombre se domine a sí mismo en su ascendencia al karma para que pueda alcanzar su propio nirvana. Lo que quiere decir es que el movimiento de los Mahayana es el movimiento que más aportó en el pensamiento 200 años después de su muerte, para ver a Buda como una figura de la deidad. Ahora, de estas dos doctrinas, ¿cuál es la que más crece? ¿Verdad? Porque fíjense que hay unos que lo ven como divino y hay otros que simplemente dicen, no muchachos, cada individuo, cada cual trabaja en su propia ascendencia al karma, cada cual lo hace hasta lograr alcanzar su nirvana, su nivel más alto de perfección. Bueno, los Mahayana es la doctrina que más crece, porque la salvación al nirvana descansa en la solicitud a Buda. Pues él ha jurado que no va a entrar al nirvana hasta que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, el budista, ¿qué dice? Dice, yo mejor veo a Buda como una deidad y dependo de que él sea el que insista por mí en yo lograr ¿qué? El nirvana. Porque así el trabajo lo hace él y no lo hago yo. Y no lo hago yo. Entonces, ese movimiento va a crecer más. Se da cuenta que cuando uno suma y resta, descubre que esas mismas posturas son humanas. Fíjense que es el movimiento, porque en el movimiento de los Hinayana dicen, no, cada cual es responsable de su propia salvación. Pero los Mahayana dicen, no, el responsable de mi salvación es Buda. Porque él dijo que no entraría en nirvana hasta que yo no fuera salvo. Por lo tanto, pues, él se convierte en la deidad y es responsable de mi salvación. Entonces, ese movimiento convenientemente va a crecer más, porque entonces ponen la responsabilidad en Buda y no en uno. Pero eso mismo lo vemos en el cristianismo a veces con la cosa esta del salvo siempre salvo, que pone la responsabilidad nada más que en Jesús. Dice, no, él se encarga de salvarme, yo hago la poca vergüenza que se me antoje y como quiera me salva. Entonces uno ve que es conducta humana, no tiene que ver tanto con la dimensión con la dimensión de la fe. Bueno, yo voy a llegar hasta aquí nada más. Entonces la semana que viene tocamos un poquito la cuestión del cristianismo. Yo no sé qué problema puede estar mi esposa con la planta allí y el piquete de los vecinos, que ya me tiene ansioso. Ahora, hay un dato que yo quiero plantearles rapidito. El budismo japonés es muy devoto al mahayanismo, pero tiene muchas sectas con variantes doctrinas, que usted tal vez haya escuchado por ahí. La secta del Shin, la secta del Shinshu, que es el movimiento más grande dentro del Japón. De hecho, dentro de esta secta hay inclusive hasta una diosa que se llama Kwannon. Y, por ejemplo, también la secta del Zen, Z-E-N, que la vemos también por ahí, que prolifera, obviamente, porque esto se enfoca más a la cuestión de la autodisciplina. Si usted lo ve, pues son los que se encargan de hacer mucho ejercicio, ¿cómo se llama esto? Del elemento del yoga. Pues, claro, los sacerdotes budistas son los responsables de los actos funerales, son los responsables de visitar los enfermos y de impartir la enseñanza. Lo que quiere decir es que dentro de ellos hay una orden ministerial, sacerdotal, bastante parecida a las demás religiones, ¿no? Donde aquellas personas que ejercen la función ministerial tienen unas responsabilidades particulares. Esto a grandes rasgos es
pues esa conceptualización dentro del budismo. A mí me gustaría el martes que viene compararlo con la fe cristiana, sobre todo en algunos de los aspectos que ellos postulan, que ellos creen, y ver cuán cónsonos o cuán distanciados pueden estar de la fe cristiana. Y entonces tomamos unos minutitos y lo otro que hacemos es entrar entonces en el concilio de Jerusalén para ver cómo trabajaron dentro del concilio de Jerusalén toda esta documentación bíblica para comenzar a desarrollar la fe cristiana. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, David. Me perdona que dije que cuando termine salgo como alma que lleva el Cristo de la gloria. Pastor, un comentario y una pregunta. Las artes marciales, hay algunas personas de Occidente que no recomiendan las artes marciales porque la identifican con el budismo y este tipo de religión, su reacción sobre ellos, si eso afecta o no es problema que se practique. Y frente a mi casa vive una vecina que ella a su hijo pequeñito, cuando era pequeño, lo presentó en el budismo como monje. Ese muchacho hoy es cristiano. Sí. Y por lo que tú has dicho esto, yo me voy a dar la tarea de investigar fue su vida como monje. Sí. La diferencia como cristiano. Y cuando comentó ahorita, para que aclare, que el padre de Buda, de Siddhartha, Sí. tenía 3 palacios. Sin temor a equivocarme, o me puedo equivocar, usted señaló que el monasterio viene siendo importante para ellos. Yo como que hay una contradicción, si el palacio es para que no salga del palacio y el niño sale del palacio y vio el mundo, entonces volver al monasterio, pues lo vi como contradictorio. Sí, lo que pasa es que los que entran a los monasterios son los monjes para desarrollar el pensamiento, para desarrollar las doctrinas y de esta manera poderlas compartir con los discípulos del budismo. Es parte de la disciplina de ellos. Ahora, con respecto a las artes marciales, las artes marciales no tienen que ver nada con la religión, en lo absoluto. Las artes marciales fueron vehículos de defensa de los pueblos en los tiempos donde obviamente la mejor arma que podía tener un ser humano era la habilidad y la destreza de defenderse con sus propias manos, sus propias piernas, su propio cuerpo. El que haya en el budismo practicantes de las artes marciales, pues en el cristianismo también los hay. Yo creo que lo más gracioso hoy en día es ver a los boxeadores en las esquinas antes de cada round, hincándose de rodillas y orando. Y después que termina la pelea empiezan a darle gracias a Dios. Yo digo, Dios mío, ¿cómo le pueden dar gracias al Señor? Puede haberle baratado a aquel otro, ¿verdad? Pero a fin de cuentas son deportes. Lo que pasa es que en algunos de estos deportes hay también práctica religiosa, como también yo me he topado con personas que me dicen, yo practico yoga, pastor, pero a la hora de meditar, yo medito en el Señor. Entonces, ¿y qué practicas de la yoga? Bueno, pues practico los ejercicios, porque los ejercicios de yoga son unos ejercicios de estiramiento que no se practican sino dentro de la yoga, pero a la hora de meditar, yo medito en el Señor. Yo leo la Escritura y medito en la Escritura. Pues yo no creo que haya nada malo en que una persona practique unos ejercicios y medite en el Señor. El problema es que, claro, con la importación de las religiones orientales en la década del 60 a Estados Unidos, pues la fe cristiana estableció sospecha de todas.
y empezó a atacarlas a todas y no permitía entonces nada que estuviera relacionado con el mundo oriental. Pero yo no creo que sea malo, al contrario. Yo cuando veo las artes marciales, una de las cosas que descubren las artes marciales es que al niño se le educa precisamente para que no sea agresivo. Se le educa para que tenga disciplina y sepa autocontrolarse. Es bien difícil. A veces nos llenamos de prejuicios. Mire, por ejemplo, los tiradores de tiro al blanco. La gente piensa y dice, ay, esa gente, pues miren, los tiradores de tiro al blanco son gente más pacífica y más tranquila. Claro, usted puede encontrar sus excepciones, ¿no? Y no me menciona el nombre de excepciones, pero esos son mentes enfermas. Pero cuando usted ve el overall de la mayoría, son personas que se dedican a un deporte, no se dedican a estar tirando tiros por ahí en la calle. Usted no lo ve. La inmensa mayoría de la gente que arrestan en las calles disparando tiros, ninguno de ellos tiene licencia de tiro al blanco. Yo creo que estoy correcto, ¿verdad?, en mi planteamiento. Ninguno tiene licencia de tiro al blanco. Pero generalmente la gente dice, no, eso es un deporte de violencia. No lo es, realmente no lo es. Porque la gente aprende dentro del deporte disciplina. ¿Ves? Ahora, si hay un deporte donde a un creyente se le exija una experiencia cultica que no responde a su fe, pues lo propio es decir, como los jóvenes hebreos, no adoraremos. Eso es todo lo que hay que hacer. O sea, si yo voy a coger clase de guitarra y el instructor que me va a dar clase de guitarra es espiritista y dice, bueno, dentro de la clase yo siempre cojo 15 minutos para llamar a Yemayá, digo, bueno, pues tú llama a quien tú quieras. O sea, tú me vas a enseñar el re, el mi, el fa, el sol, pero yo voy a llamar a mi Señor. Llama a quien tú quieras, o sea, no tengo por qué estar obligado a eso. Y es tan sencillo y tan simple, porque la expresión de la fe es una expresión puramente voluntaria. Ahora, yo me he topado con cantidad de hermanos que me dicen, mira, yo voy a este sitio y hacen estos ejercicios, y entonces invitan a la persona a meditar. ¿Y qué estás meditando? Pues yo medito en el Señor. Pues qué bueno que meditas en el Señor. Gloria a Dios. Bueno, déjenme irme, que es muy tarde ya. Sí, tiene que prender la maquinita. Ahora